tal? Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. Muy estimados cibernautas, les saludo con el gusto de siempre en este jueves que es tan importante para todos nosotros, ver nuestro programa que de gran importancia. Así que en el día de hoy les quiero decir que tenemos un panel, pues como siempre, de lujo. Nos acompaña el doctor Vito Lozano, quien es el presidente del Foro de Abogados del Estado de Veracruz y catedrático en esta casa de estudios. Buenas Gracias, noches, doctor. Muy buenas noches. Por Gracias otra parte, por su invitación. nos acompaña también el doctor Raúl Pimentel, quien es magistrado en retiro y catedrático de nuestra casa de estudios. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches y gracias por invitarnos. Y desde luego, pues mi presentación de lujo, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Gracias. Y digo no por distingos, pero hace más de 12 años que estamos transmitiendo este programa. Gracias. Desde que iniciamos. Bienvenido al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Un honor, como quien siempre, es doctor. Investigador SNIT, director del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Jalapa y investigador de la Universidad Veracruzana. Gracias, doctor. Un placer, como siempre. Bien, pues nuestro equipo de producción nos ha preparado por ahí un trabajo de investigación en un vídeo. Corre vídeo. El pasado 5 de febrero, en el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó al Poder Legislativo una veintena de reformas que, según el mandatario, son para revertir artículos antipopulares del periodo neoliberal. Se trata de 18 reformas constitucionales y 2 legales, que van desde el controvertido tema de las pensiones o la elección popular de los integrantes del Poder Judicial, pasando por la desaparición de los organismos autónomos, la eliminación de legisladores plurinominales y hasta la prohibición de vapeadores, el comercio de fentanilo o el maltrato animal. Se trata de algunas reformas nuevas, otras recicladas y algunas que ya fueron rechazadas en el pasado. De manera anticipada, la oposición dijo que apoyará algunas, pero en otras se opondrán rotundamente. López Obrador admitió que estas propuestas sí tienen un cariz electoral. ¿Qué tal? Estamos de regreso. Pues como les decía, nos distinguen y nos acompaña un panel tan excelente. Gracias. Y evidentemente que vamos a dar inicio ya a todos los cuestionamientos del programa. Y la primera pregunta sería, que es evidentemente obligada, desde un panorama general, ¿en qué consiste el paquete de iniciativas de reforma presentadas por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero? Distinguido doctor Raúl Pimentel. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un tema sumamente amplio que nos llevaría diversos programas, pero voy a tratar de resumir este paquete. En principio, yo me ubicaría como el pescador que a través de una carnada busca convencer a un pez y capturarlo. Es decir, parecen tener una raíz o un matiz de inicio muy importante para la población, pero en el fondo llevan otro propósito. Si nosotros las leyéramos, pues podríamos decir que es un sueño imposible que busca la noche. Parecen muy importantes y ojalá algunas de ellas se puedan cumplimentar porque serían beneficio a la sociedad. Entre otras, dice reconocer a los
pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, es decir, incluir a los afroamericanos y dentro de ellos escucharlos en las consultas públicas, brindarles una asesoría y un apoyo y darles un verdadero reconocimiento. Pues esto sería muy importante porque México es pluricultural y qué bueno que las etnias sean totalmente reconocidas y consagradas en una Carta Magna. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años. Bueno, esto tiene como consecuencia que se constitucionalice ese apoyo y además se establezca que gradualmente será aumentado, inclusive la factibilidad de que pueda ser de los 60 años en adelante. Pues parece también importante para las personas o adultos mayores que de alguna manera tengan un soporte constitucional y no importa quién llegue a la presidencia de la República, ellos puedan tener un derecho ya establecido de manera plena. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles. Pues esto suena muy interesante. El problema es cómo, de dónde va a salir ese dinero para otorgar becas a todos los niveles de las familias pobres. Garantizar atención médica y gratuita a todos los mexicanos. Pues también es muy importante. Dice, bueno, vamos a mejorar las condiciones de salud y le vamos a brindar a todos los mexicanos a través de un mandato constitucional un apoyo para el beneficio a su salud. Pero encuentra diversos problemas. El primero de ellos diríamos, bueno, esta salud que se dice para todos, si en este momento que no están todos incluidos, no se ha podido generar, aunque se hable de una salud de primer mundo como Dinamarca, lo cierto es que la misma pues no ha cumplido con las expectativas. En muchos de los casos a los niños con cáncer no han sido satisfechas sus pretensiones. Como a una población de 140 millones de habitantes le vamos a garantizar una salud? Me parece un sueño. Prohibir el maltrato a los animales. Es interesante y podríamos decir, pues que bueno, esto generaría a lo mejor que hasta las corridas de toros y demás desaparezcan y que ahora a nivel constitucional se establezca una protección a los animales. Pero vendría otra pregunta, tenemos más de 160,000 homicidios dolosos dentro de un sexenio y bueno, vamos a proteger a los animales y ¿por qué no hemos protegido de la delincuencia organizada a todas estas personas que han perecido, ¿no? Prohibir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. Esto es muy interesante porque es un mecanismo que se utiliza y que genera daños y contaminación. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico. Esto está muy bien. Dice, bueno, en los estados donde no hay agua, pues no puede haber empresas o industrias que de alguna manera consuman ese vital líquido y generen una escasez para la sociedad en general. Prohibir el comercio de drogas químicas como el fentanilo. Pues esto lo que se pretende es que en el Código Penal Federal se establezcan como delitos graves y se prohíba. La pregunta aquí estaría, pues no, que en México no estamos produciendo fentanilo, ¿para qué lo ponemos en la Constitución si en México no se estuviera haciendo? No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación. Esto es una garantía para todos los trabajadores, decirles, bueno, si hay una inflación permanente, el salario mínimo siempre tendrá que ir de la mano de ella. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Pues esto suena muy bien. El problema es dónde están las fuentes de trabajo para garantizarles a todos ese derecho. Que todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras cuenten con un jornal seguro, es decir, un apoyo económico para todos los campesinos. Suena también bastante bien, un precio de garantía y un apoyo. El problema sería el económico. Utilizar para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas, es decir, que ya no sean concesiones particulares, sino que el Estado asuma que estas vías de ferrocarril puedan ser utilizadas. Pero pues vemos que el Tren Maya, que solamente es una fracción, no ha cumplido su cometido. ¿Cómo podemos en 18,000 kilómetros garantizarle a la sociedad pues una buena vía de comunicación a través de los ferrocarriles? Y la iniciativa de reforma electoral que contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, esto suena muy bien, desde luego, ¿verdad? Debe ser acotado, pero viene otro aspecto que sí será ampliamente discutido, que es el hecho de la desaparición de los diputados y senadores plurinominales. De 500 solamente quedarían 300 y de 124 que hay actualmente solamente quedarían 62, es decir, la mitad.
pero esto seguramente no va a pasar. Y pues vienen otras que son las que verdaderamente generan el problema y con las que concluyo esta primera participación, que es los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación que sean de elección popular. Es decir, una vez que salga esta reforma, desaparezcan todos los ministros, los magistrados y jueces, y todos sean a través de una elección popular, lo cual me reservo para comentarlo oportunamente, porque en este momento solamente estamos dando las bases. Otra más, la Guardia Nacional, que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues esto sería volver a la militarización, que ha sido precisamente el tema que no ha acogido la oposición. Y finalmente, otro tema interesante, eliminar todas las dependencias y organismos autónomos. Pues esta ha sido una lucha por la democracia y porque el respeto a algunas instituciones para que no sea el Poder Ejecutivo el que se inmiscuya en este tipo de actos, y que finalmente eso les generó la autonomía. Ha sido una lucha política y social permanente, y ahora se pretende a través de una reforma constitucional eliminarla. Pues dentro de esto son 20 reformas, son muy amplias cada una de las iniciativas, da una exposición de motivos, da unas razones, pero finalmente algunas de ellas desde luego que benefician a la sociedad, pero habrá otras que sí tienen un interés más de carácter político que de un orden de apoyo a la sociedad. Bajo este tema, por eso señalaba que genera que sean muchas discusiones, muchos debates que haya, pero concluyo solamente señalando que realmente pues no es más que una forma de tratar de recuperar clientelismo, porque finalmente mandan las iniciativas, 18 de ellas de reforma constitucional, cuando saben que no van a pasar, porque tienen que pasar por la reforma, por la aprobación de las 2/3 partes del Congreso, la cual no tiene el partido que ejerce en este momento el poder. Entonces, aunque las envíen, obviamente que no van a pasar. Probablemente pasen algunas de ellas que tienen una beneficencia social, pero las que tienen un cuestionamiento político, pues seguramente se van a quedar en el archivo hasta el siguiente Congreso, que será el que pueda de alguna manera, de acuerdo a la forma en la que quede diseminado, debatir sobre estas propuestas. Pero indudablemente que es una transformación social absoluta y que impacta a toda la ciudadanía de la República Mexicana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Es de mucha reflexión, ¿verdad? Doctor Vito, sigue la pregunta obligada. Desde este panorama general, pues entonces, ¿para qué envía este paquete de iniciativas de reforma? Porque, pues, como lo comentó el doctor Pimentel, pues están al traste, ¿no? La verdad de las cosas es que pudiéramos decir que no en su totalidad pudieran ser improcedentes o inviables, pero sí en su mayoría, incluyendo algunas cuestiones en estas reformas que ya se encuentran plasmadas en nuestra Constitución, como en los derechos de los indígenas. Eso ya está ahí, hasta ahorita se ha respetado, se ha dicho, etcétera, y se ha respetado lo que previene la Constitución General de la República al respecto. Eso no es nada novedoso. Pero nos llama la atención, doctor, el hecho de que, por ejemplo, como lo enunciaba ahorita que estaba leyendo las reformas, el doctor Pimentel, pues queden fuera los organismos desconcentrados que mucho han ayudado, la verdad, que mucho han ayudado a que el Estado se conduzca con una rectoría aceptable en beneficio de la población, en beneficio de los ciudadanos. Y esto sí es, decía yo, preocupante. ¿Por qué? Mire, simplemente tóquele lo que dice ahí respecto, decía, a la prohibición de que se exploten, vamos a llamarlo así, los animales, porque a eso se refiere esa reforma, lo que quiere, y que
esto nace de muy antaño, señor rector, de muy antaño. ¿Por qué? ¿Cómo nace México? ¿Cómo nace nuestra nación? ¿Cómo empieza? Si nos vamos a cómo eran las tribus, cómo eran, lo primero para su subsistencia era a través de los animales que se alcanzaban. De otra manera no habría subsistencia, que es a lo que se están refiriendo. Y si él dice vamos a proteger los animales, pues no necesita hacer una reforma constitucional, porque inclusive se puede hacer a nivel local. A nivel local el Congreso del Estado o inclusive un decreto de un gobernador puede determinar ciertas sanciones para la protección de cierto tipo de animales. No es nada más de todos los animales. Ahorita lo último, lo más que se ha dado, es la protección a los perros. Que dicen, el que mate un perro ya va a tener una sanción, ¿no? El que lo descuide, las mascotas que se tienen y todo. Pero no es en general, y no es en general porque nos podemos atrever a decir que, tal vez me equivoque, pero un 80% de la población mexicana consume carne de res, carne de puerco y otras serie de animales. Y es nuestro único alimento hasta ahorita, de no ser el alimento herbolario, ¿no? Que es el que tenemos. Entonces, si eso es, no, pues la gente, ¿sabes qué? Dijiste la protección a los animales. Entonces estos no se tocan. ¿Cómo es posible eso? Vaya, o sea, es nada más. Yo siento que es una exhibición, doctor, es algo que puedes hacerlo y decir que se haga esto, es una exhibición para distraer ciertas cuestiones políticas que las tenemos en puerta. No es porque esto se vaya a dar, porque imagínense, en el aspecto, creo que todos los que aquí estamos, nosotros consumimos ese tipo de alimentos que provienen de esos animales, que fueron destinados del origen de la nación mexicana, desde nuestras tribus, para la alimentación. Inclusive se han agregado otros, pero creo que, insisto, eso es meramente político. Ahora, las demás reformas, doctor, meternos con el Poder Judicial ya de por sí tan delimitado, ya de por sí tan deficiente, y hablo de deficiente cuando vemos tristemente nosotros los abogados que nos debemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo órgano judicial, cómo se ha deteriorado. Nuestro sistema de justicia ha caído en contra de lo que dice el artículo 17 constitucional, que es la administración de justicia. ¿Por qué? Porque no encontramos un órgano judicial hasta ahorita completo. Están desintegrados. Al que no le falta un magistrado, le falta un ministro, y al que no, en su integridad, le faltan 3 o 4 ministros. ¿Por qué 3 o 4 ministros o 3 jueces o magistrados? Porque no se trata de que ahí se va, te voy a nombrar a ti, a ver, el primero que va pasando allá, ven para acá que te voy a nombrar magistrado, o ven que te voy a mandar a nombrar como ministro. Como se viene haciendo. ¿Por qué nos pegan nosotros los abogados? Nos pega porque nosotros dependemos de ellos. Y el decir que voy a nombrarlos ahora con un simple voto por cada uno de los electores, como se pretende, es terminar por deteriorar el organismo judicial, porque previamente se debe de decir, cualquiera de nosotros puede proponer a una persona, pero que cumpla estos requisitos, que haya una comisión honesta, honrada, de supervisión, para ver si la persona tiene los conocimientos necesarios, la expertise necesaria para ocupar ese cargo, porque por ahí nos acaban de nombrar unos magistrados, todos lo sabemos recientemente, y para mañana ahí te va este caso para que lo resuelvas, porque ya eres magistrado, ya empezaste a ganar desde hoy.
Y si nunca has tenido ninguna experiencia, si nunca has sido juez, ni siquiera secretario o integrante de mesa, ¿qué vas a hacer? Mis aliados. Someterse a la decisión. De quienes a voluntad política o a voluntad de la ignorancia llegue a una resolución que no debe de hacerse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo me puedo rodear y bueno, tanta es mi ignorancia que me voy a rodear. ¿De quiénes? Ahí viene la otra. ¿De quiénes? ¿Quién? ¿O de quién? Entonces, bueno, esas reformas, ese paquete, ahorita para acotar la primera intervención, solamente digo que yo lo observo como un distractor político, porque no creo que el Congreso vaya a aprobar el 100% de las 20 propuestas. Y tampoco creo que sea viable, porque más adelante lo citaremos, el 50% de ellos, doctor, puede provocar estallidos sociales. Y cuidado con eso, porque cuando una persona vea que, por ejemplo, le digan, a partir de hoy, tu pensión está suspendida porque ya no hay dinero, es una situación muy grave. Ahí sí. Así es. Totalmente. Entonces, creo que debemos de analizar eso. Yo digo que no van a pasar. Sí, se oye muy bonito y bueno, pues aquí estamos 4, si incluimos a los compañeros aquí de Acrópolis, pues decimos somos 8, y bien puede decir alguien, es que te vamos a dar tanto de dinero a cada uno, ¿sí? Pero la pregunta es ahorita, dime de dónde los vas a agarrar. Y eso significa agredir el patrimonio, la bolsa de las personas. Negarle duro. Así es, doctor. Delicado. Bien. Delicado. Pues tu comentario muy acertado, muy centrado. Doctor Vázquez Azuara, esta pregunta nos conlleva, como ya escuchamos, a diferentes comentarios, pero ¿en qué basaría para crear este paquete de propuestas de reformas a la ley el presidente López Obrador? Gracias, doctor. Esa es una pregunta muy importante, porque efectivamente ya nuestros amigos en el panel han dado una explicación muy oportuna sobre el panorama de estas reformas. ¿Qué espera el presidente de la República que legislativamente hablando ocurra? Bueno, pueden pasar dos cosas. La primera, que tiene plena conciencia que por el momento no se van a aprobar, y como por el momento no se van a aprobar, Gracias. porque no tiene mayoría calificada y las reformas constitucionales así lo requieren, bueno, le estará dejando la expectativa de aprobación al siguiente gobierno. Pero el presidente de la República, abiertamente a través del dirigente de Morena, Mario Delgado, ya han manifestado con suma claridad que le apuestan a lo que ellos denominan carro completo, y después le ponen punto y coma y siguen diciendo mayoría absoluta en el Congreso. Manifestar un concepto así de mayoría absoluta en el Congreso es delicadísimo, porque riñe con toda definición de democracia en el mundo entero. O sea, ningún Congreso que se precie de estar inmerso en un país democrático puede tener mayoría absoluta de un partido, eso es imposible. Entonces, pero ellos lo manifiestan públicamente. Vamos por el plan C, vamos por el carro completo, vamos por la mayoría absoluta en el Congreso. Eso es imposible, porque de lo contrario ya no habría poder legislativo, simplemente una decisión unánime de un partido para hacer lo que consideren con ese poder. Y los poderes, el poder legislativo es pluripartidista por definición. Entonces, pero le apuesta a que el siguiente Congreso tenga una mayoría en cuanto a las curules que les corresponden, aliarse con los partidos pequeños y entonces
fácticamente sí alcanzar una mayoría calificada, negociar con los pocos que pudieran quedar y aprobar todo lo que busquen. Pero eso de que esto ocurra no hay certeza. Entonces, por el momento son iniciativas que se quedan en el tintero hasta mirar qué ocurre después de las elecciones del 2 de junio. Por otro lado, si nosotros pensáramos que estas iniciativas en verdad llegan a volverse realidad, son 3 las que preocupan muchísimo para la estabilidad del país. 3. El debilitamiento notorio del Poder Judicial, la extinción del pluripartidismo del Poder Legislativo y la extinción de los organismos autónomos. Esos 3 elementos nos costaron al país más de 100 años de trabajo y lucha. Desde 1917 con Venustiano Carranza en ese 5 de febrero. Desde ahí empezamos a mirar cómo se fue erradicando poco a poco el partido hegemónico, cómo se fue fortaleciendo el Poder Judicial, cómo el Poder Legislativo se fue diseminando a través de pluripartidismo, cómo se abandonan las elecciones de Estado por elecciones competitivas. Llevó muchos años para que ahora pretendamos regresarnos esos 100 años y devolverle el poder absoluto a un solo partido, debilitar el Poder Judicial, eliminar las plurinominales para que nuevamente el Partido Popular sea el que comande las decisiones. Entonces, si estas 3 reformas se hacen realidad y llegan a, en realidad, afectar la democracia, pensando que en las próximas elecciones se diera este fenómeno de la mayoría de integrantes del partido oficial y que por alguna causa estas cifras les sigan favoreciendo y en consecuencia puedan aprobar reformas constitucionales, si esto ocurre y estas iniciativas se vuelven realidad, estaremos vaticinando la extinción formal de la democracia para el tránsito directo a una dictadura disfrazada de democracia. Ese es el destino que nos espera si estas reformas hoy presentadas, poco viable de ser aprobadas, llegan después de las elecciones a convertirse en realidad a cargo de la nueva presidenta. En verdad estaríamos en un riesgo muy complicado que ahora sí ni la justicia federal nos salva, ni siquiera porque ya no es competencia de la Corte Interamericana, ya nadie puede intervenir en esto. Se trataría solo de una cuestión donde las decisiones las toma el pueblo mexicano, eso es verdad, y si no meditamos sobre el alcance de estas reformas, pudiera ser el resultado bastante complejo para la vida como la conocemos, como lo decían, preocupante sobremanera. De veras que sí es preocupante porque el absolutismo, ¿no? Así es, correcto. El absolutismo. Sí. Pues todo esto nos preocupa mucho. Ojalá hagan conciencia de los futuros legisladores y los actuales, porque les toca aprobar también. Así es. Y aun cuando los grupos parlamentarios de distintos partidos dicen que no van a dejar pasar, pero... Así es. Sí. Hay muchas Así formas es. de que una reforma se convierta en realidad. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. Hay muchas formas de convención. En el estado, en el país y en el mundo todos los días surgen acontecimientos que se traducen en noticias. Y en Acrópolis Multimedios tenemos el firme compromiso de acercarnos a ti para mantenerte bien informado de los sucesos más trascendentes. Además de actualizar constantemente nuestras plataformas digitales, todos los viernes a las 2 de la tarde te esperamos en Recuento Informativo, en donde te llevaremos las noticias más destacadas de la semana que transcurre en sus diferentes ámbitos. Con objetividad, nuestro equipo de noticias, producción y edición trabaja y evoluciona para llevarte el mejor contenido. Somos Acrópolis Multimedios. Trascendiendo con la información. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa
una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero de un sueño arrullar, sueño de albor y azar. Estamos de regreso. Esto es Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. Bien, estamos justamente comentando y analizando, reflexionando sobre las reformas que mandó el presidente de la República al Congreso y a las cámaras de diputados y cámaras de senadores para ser aprobadas. Doctor Pimentel, ¿estas iniciativas de reforma se advierten viables o son únicamente proselitismo legislativo para una mejor perspectiva electoral? En principio, desde luego que estas reformas es un proselitismo político y yo no las veo viables en este momento. En este momento, tomando en consideración que no tienen las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores, no podría pasar. Pero si pasaran, como decía el doctor Vázquez Sara, estaríamos en un sistema totalmente dictatorial, que esto es extremadamente complicado. Yo comentaba hace rato, hay cosas que son atractivas y que se vuelve un señuelo para la sociedad. Decirles, por ejemplo, a los trabajadores, estamos hablando de millones de trabajadores, y se les dice, bueno, se va a reformar el artículo 123 constitucional y se va a establecer que haya un descuento, un pago de renta por cada uno de los trabajadores por 10 años, que será no mayor al 30% de su salario, y eso automáticamente los va a convertir en propietarios de las casas. Es decir, cada trabajador tendrá derecho a una vivienda digna y que en lugar de pagar una renta, ahora esa renta va a venir siendo como un pago anticipado de la compra de la casa. Pues decirle a todos los trabajadores, te vamos a dar una casa a través de un pago, pues es algo sumamente atractivo, ¿no? Decirle a las personas de 60 años, oye, le estaban dando hasta 65, pero ahora vamos a bajarlo a 60, pues estamos hablando entre 60 y 65 de un grupo muy elevado. Y dirían, oye, pues esto es sumamente atractivo. Decirle a los campesinos, no, con que siembres, te vamos a dar un apoyo. A las familias, a todos los jóvenes, entre los 18 y los 29 años van a tener derecho a una beca. Pues estamos hablando de millones de personas. Entonces el gran problema que se presenta es decir, bueno, ya repartimos todas las riquezas, ahora, ¿con qué dinero las vamos a financiar? Dice, bueno, es que hay formas de financiamiento. Dice, una de ellas es a través del dinero que obtengamos del Instituto del Pueblo a lo Robado, lo podamos destinar a esto. Pero ni siquiera saben cuál es la cantidad. La vez pasada se perdió el dinero. Dice, pero tenemos una segunda. Todos los fideicomisos del Poder Judicial los vamos a pasar para acá. No más que esos fideicomisos han sido declarados inconstitucional la reforma y no van a pasar. Entonces realmente lo que estamos haciendo pues no es más que distribuir una riqueza inexistente. Sí, sí. Y la tercera opción diríamos, bueno, podemos pedir préstamos y a través de eso durante cierto tiempo apoyar. Como decía el doctor Vito, va a llegar el momento en que no haya dinero. Pero si en este momento pidiéramos préstamos, andamos ya sobre los 5 billones de pesos de la deuda actual. Esto genera que cada uno de los habitantes de la República Mexicana, todos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, cada uno tiene una deuda de 127,000 pesos el día de hoy, que se va a seguir incrementando. Es decir, desde el momento en que nace... Desde el momento en que nace un niño ya debe 127,000 pesos. Y si vamos con esto a hacer crecer la deuda, pues simplemente vamos a llegar a un déficit económico absoluto, ¿verdad? Si nosotros habláramos, por ejemplo, cuando llegaron ellos al poder, el salario mínimo estaba en 88 pesos, ahorita está en 249, es decir, que hemos subido del salario y todos dirían, oye, pues que le están pagando más,
Pero si nosotros vemos en el aspecto inflacionario, lo más que están pagando ni siquiera satisface las necesidades básicas que se tenían. Sí, Entonces, realmente por eso yo inicié diciendo que pues este es un señuelo muy atractivo. Si a todo mundo le dice, te vamos a dar educación de primera, te vamos a dar atención de salud, te vamos a dar un apoyo económico, ¿verdad? A todos los campesinos los apoyamos, a todos los estudiantes los apoyamos, a toda la gente de 65 años los apoyamos, a todos los discapacitados los apoyamos. Pues sí, es un apoyo universal y es muy bonito. El problema es de dónde va a salir ese dinero. Entonces, si en este momento lo distribuyo, la gente dice, oye, pues trae unas iniciativas muy importantes, nos quiere favorecer a todos, pero finalmente lo que estaríamos haciendo es llevando a la quiebra o a la ruina al Estado mexicano. Claro. Sí, hay que tener mucho cuidado en eso, pero tal parece que los diputados y los senadores no piensan. Y menos ahora. ¿Verdad? Sí. Bien, menos ahora. Así que ya andan queriendo brincar de un lado a otro para seguir siendo. Preservar en el poder. Sí, ¿verdad? Siguen. Sí, ahorita son casi los mismos. Es más, si ahorita buscan un diputado en su curul, ahí en su oficina, no se encuentra. Están en campañas. También, entonces, así que eso ayudó a que se aprobara la propuesta para los magistrados recientemente que acaban de nombrar ayer o antier al Poder Judicial del Estado, el Poder Judicial que no local. se presentaron los diputados. Sí, pero si fueron los de Movimiento Ciudadano a apoyar. Sí, y los que debían de estar ahí no se presentaron. Y no se presentaron porque andan buscando a dónde van a brincar o cómo le van a hacer, ¿no? Sí. Ahí realmente está muy complicado el panorama político electoral. Sí. Pero aquí el problema, sí. Bien. Doctor Vito, en particular, lo relativo a la reforma al Poder Judicial y a la erradicación de legisladoras y legisladores plurinominales, esa es una propuesta. ¿Esto podría debilitar la democracia como la conocemos? Por supuesto. Es que aquí se basan y se piensa, se lleva a la ciudadanía, al pueblo, a unas series de reflexiones que son negativas. Por ejemplo, el hecho de que los diputados plurinominales no hagan su trabajo no quiere decir que deban de desaparecer, porque cuando fueron creados tenían y tienen un objetivo principal. ¿Cuál es? El de representar a las minorías, para que no queden fuera de. Lo que pasa es que se ha politizado tanto y que no se ha podido señalar, precisar y menos dar los pasos, las directrices, métodos o técnicas para enderezarlo. ¿Por qué? Porque se han usado esos puestos de diputados plurinominales para satisfacer cuestiones políticas de cada uno de los partidos, a grado tal que quienes llegan a ocupar las grandes representaciones en las mesas directivas y demás son los plurinominales, no los uninominales. Entonces, eso está mal. Por ejemplo, tú plurinominal, dedícate a lo que dice la Constitución, dedícate a lo que dice la reglamentación, pero debían de ser los que integran las mesas directivas, los cargos y demás, los que fueron realmente identificados y señalados y aprobados por los electores. Ahora, el que no hagan su trabajo los diputados plurinominales no quiere decir que deban de desaparecer, no, porque estarían dejando a las minorías en desventaja, las van a dejar fuera de, y lo que tienen que hacer las minorías es exigir a su diputado en un momento dado que cumple, que rinda informes también, ¿no? Como hoy que ni siquiera rinde informes, no, que rindan informes. Yo siento que eso no es correcto, que para la sustancia económica, porque tal parece que por ahí va, con esto voy a reducir muchos millones de pesos de costo que hoy tenemos, que es lo que se le paga a los diputados plurinominales, pues creo que el objetivo tal vez sea bueno, pero la causa fin no.
Dice, es que yo quiero reducir. Bueno, pues búscale por otro lado, pero no aquí. Y lo que usted decía de doctor García Méndez respecto al Poder Judicial, de veras que nos tiene muy preocupados. Número 1, reducir de 11 a 4 la Suprema Corte de Justicia para el efecto de aprobar iniciativas y para el efecto de aprobar en un momento dado situaciones tan importantes como son los juicios de amparo en revisión, como son las quejas de revisión que llegan a la Suprema Corte, como son los actos inconstitucionales para declarar un acto inconstitucional o no, etcétera. No es nada más lo que piense uno, no es producto de la casualidad de que decir voy a integrar la Suprema Corte con 11 personas, no. Es porque hace falta, y más ahora que por ahí se señala 1, 2 y 3 veces de que 2 ministros no tienen la experiencia ni tristeza acerca de lo que es un desarrollo o un acto inconstitucional o constitucional para determinar. Creo que una acción de inconstitucionalidad requiere mucho estudio y va a ir allá y le dice, a ver, tú eres el ponente, revísala. Pero como tú sí la vas a aprobar, aquí el doctor Azuara y el doctor Pimentel no va a aprobar, entonces yo digo, pues que se reduzca 1 para que yo ya sé que tengo seguro al doctor Azuara y ya con eso pasa. Es lo que se está proponiendo lamentablemente, que de 11 reducir a 4 y con que lo aprueben 4, esa acción de inconstitucionalidad o esa reforma propuesta ya pasó. No, espérate. Y entonces anulo los otros 7, que ¿para qué los tengo ahí? Y que vienen siendo mayoría. Entonces, eso está mal. Y ya tiene 3. Sí. Sí. Esto es eminentemente político, que no se debía de dar, aunque en los hechos ya empezamos, como ahorita dice el doctor Azuara, ya tiene 3. Ahora, vámonos a la otra parte, que vamos a escoger a los ministros a través del voto. Anteriormente, y aquí en esta mesa, doctor, cuando tratamos la cuestión de las presidencias y regidurías, dijimos que nosotros estamos mal porque es de origen, es de raíz. ¿Por qué ahorita tenemos tantos problemas con tantos presidentes municipales? ¿Por qué muchos municipios están en decadencia? ¿Por qué alguien llega a ser presidente municipal sin saber ni por qué está ahí, ni para qué está, ni cómo debe estar ahí? Aparte de que hay deshonestidad. Así es. Entonces, debe ser una persona preparada políticamente. Debe ser una persona, bueno, ya gané, ya eres, y tienes un espacio. ¿Cuándo fueron las elecciones? En junio. ¿Cuándo tomas posesión del cargo? Bueno, pues en diciembre, por decir, que por cierto ahora va a ser en septiembre, ¿no? En septiembre. Ya se adelantó, ahora ya lo adelantó porque dijeran allá, ya les andan, ¿no? Y termina en octubre, ¿verdad? El 1 de octubre. Inicia. Entonces, a ver, en ese ínter, doctor, bueno, pues te voy a capacitar. Y principalmente yo que gané partido gris, bueno, te voy a capacitar para que hagas un excelente papel, porque tú no sabes ni cómo te llamas, ni cómo hacerlo, y vas a ser el presidente. ¿Cómo? Vas a ser el presidente de los diputados, vas a ser el que me represente a mí. No encontramos absolutamente ninguna capacitación, ninguna actualización, ninguna profesionalización política que nos lleve a preparar a las personas después de que ya han sido ungidas por X cuestiones que son muchas las políticas. Entonces imagínense, doctor,
doctor, que con 4 ministros van a aprobar, les decía yo, una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional que es tan laboriosa, porque una controversia constitucional tenemos que llegar no nada más a nuestra Constitución, sino a las normas jurídicas administrativas aplicables al 100%. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? No, eso yo siento que ojalá y no lo aprueben, porque la Suprema Corte ya está debilitada. La prueba es que la tuvieron por ahí un gran tiempo sin que estuviera totalmente integrada, ¿no? Fue cuando faltaba nombrar a los ministros y no se le habían nombrado. Luego ya se politizó lo que nunca esperábamos que sucediera. Se politizó, ¿por qué? Porque ya lo vimos con el expresidente de la Suprema Corte. Él dijo, pues es que yo ya estaba politizado, ¿no? Yo ya soy... Ya va a ser fiscal. Ahora va a ser fiscal general. A ver, eso nunca... Nunca estaba permitido. No, y luego se aprobó el decreto. Ahora quieren llevarlo a reforma constitucional y que se apruebe que la Fuerza Nacional el aspecto de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, me pertenezca al Ejército y que haga labores con el Ejército. ¿Qué acaba de pasar, señor, con las aduanas? ¿No es cierto que el Ejército dejó pasar todo ese contrabando que llegó a China? Entonces, ¿a quién me confío? ¿A quién? Tan malo el Pinto como el Colorado, ¿no? Pues sí. Así es, doctor. Así que hacemos voto porque no pase esa reforma. Muchas gracias. Doctor Vázquez Azuara, ¿cuál sería su análisis general de todas estas propuestas que a lo mejor se entienden que no las hizo cuando estaba consciente? Es cierto, la verdad es que llama mucho la atención. Yo creo que en un panorama general yo me referiría a 3 puntos. El primero, las reformas que él sabe que no van a pasar ahora, pero que guarda esperanza que futuros congresos pudieran aprobar ya bajo el comando de la presidenta en turno y bajo una posible mayoría en el Congreso. Esas son un rubro de reformas. Las demás que sí se pueden aprobar porque su naturaleza jurídica es viable y su expectativa económica también. Sí. Pero aquellas que son totalmente inviables, que tienen un fin únicamente electoral, para darle a conocer a la población que ofrece grandes proyectos, grandes beneficios, pero que al final quienes no lo aprueban son los malos del cuento y que por eso importa tener un Congreso con mayoría oficialista, porque él está proponiendo mejorar la vida de los mexicanos y las mexicanas y son los malos del Congreso los que no lo dejan, particularmente la oposición, y entonces le sirve perfectamente bien para bandera política en las siguientes elecciones. Tan es así que ha dedicado las últimas mañaneras a explicar las reformas todos los días, cada reforma. Y bueno, en estos 3 enfoques, las que sí pasarían, las que son inviables y las que se dejan para el futuro, estas últimas son las que causan un impacto negativo en la estabilidad democrática del país, que nos regresan a una posible dictadura, y es ahí donde debe imperar nuevamente el análisis separando la política arraigada de la cuestión jurídica y legislativa. Siempre se ha sabido que política y derecho son un binomio inseparable. Lo que también es igual de cierto es que no se pueden entremezclar intereses políticos bajo una directriz que es de naturaleza jurídica y viceversa. Por tanto, si bien esto es un binomio, no tendrían por qué existir la politización de la Corte, no tendría por qué existir la subordinación del Poder Legislativo, no tendría por qué haber la extinción de organismos autónomos que sirven de contrapeso, y finalmente tendría que estarse cuidando, por el contrario, el mejoramiento de las estructuras
democráticas y políticas del país. Sí. Y ya la experiencia nos ha dicho que muchos de los proyectos emblemáticos de la administración pública actual no han tenido los resultados que se habían anunciado. Por ejemplo, el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no solo no ha dado resultados, sino que está trabajando con un déficit brutal, no genera ingresos, está causando gastos y nadie quiere ir al AIFA por su complejidad, por lo reducido, por las carencias. Ni restaurantes hay. Ni siquiera le han querido invertir a Uno restaurantes. solo, el Carlos Jr. Así es. Y la distancia. Las distancias. Es un total y rotundo fracaso el que generó. La refinería Dos Bocas no está generando petróleo y la proyección para generarlo a mediano y largo plazo es muy, muy larga. 2 o 3 administraciones se habla para que pueda funcionar. El Tren Maya. El Tren Maya, que también ha tenido que parar muchas. funciones en 2, 3, 4 ocasiones, no ha tenido posibilidades de proveer servicios, gente esperando 12 horas. Y si esto pasa con proyectos que se supondría contaban con todo el financiamiento y la promesa de que funcionaran no se logró, pues la promesa de que vamos a tener pensiones al 100% de todos los trabajadores, promesas de que ahora todos van a tener un ingreso superior, o sea, no hay dinero para eso, ni siquiera países desarrollados les da para cumplir las expectativas que está planteando el presidente aquí en un país con un déficit económico considerable. Entonces sí tendríamos que analizar profundamente si estas reformas en realidad son políticamente viables, económicamente factibles, o simplemente buscan captar electores bajo el desconocimiento que hay en estos temas. Es preocupante. Ahora, perdón, doctor, platicando aquí con los excelentes comentaristas y compañeros, estaría bien para que nuestros cibernautas, a través de este programa tan significativo e importante de nuestra Universidad de Jalapa, pudiéramos concretizar 4 o 5 reformas las principales y analizarlas aquí en esta mesa para que se entienda por qué no son viables, en qué perjudican o en qué benefician en un momento dado a todos los ciudadanos mexicanos, no nada más veracruzanos. ¿Qué es realmente? Porque ahorita todos lo estamos viendo y circula en un propósito eminentemente político, pero no es cierto, eso lleva también el fondo y el fin eminentemente económico-social. Totalmente. Y pudiera ser eso, ¿no? Pues no. Bueno, pues desgraciadamente ya casi hemos llegado al final de esta noche de debate. El tiempo en televisión se va muy rápido. Así es. Y pasaríamos, si ustedes me lo permiten, Gracias. a la sección de conclusiones. Empezaría por el doctor Raúl Pimentel. ¿Con qué cierra usted esta noche de debate? Pues simplemente decirle a la sociedad que hay iniciativas totalmente inviables, como lo es la del Poder Judicial, que como decía el doctor Vito, requiere de un análisis pleno, pero solamente citaría 3 puntos. Uno de ellos se reduce de 11 ministros a 9. Ya Zedillo lo había reducido de 21 a 11, ahora lo reducen a 9, con una carga de más de 1000 asuntos pendientes en trámite, ahora que van a ser menos, pues todavía más absurdo. Y luego de esto dice que los magistrados, el Poder Judicial Federal, automáticamente quedarían fuera porque serían electos los siguientes, y los jueces de distrito también serían electos, todos serían electos, y en consecuencia pues llegaríamos a casos extremadamente graves. Por ejemplo, yo estaba pensando hace un momento, dije, bueno, ¿qué pasaría si el Canelo Álvarez se quisiera postular para ministro de la Corte? Tiene una aceptación y si gana una pelea más en Las Vegas y es bicampeón mundial, pudiera participar. Y dirían, pero no es licenciado en Derecho. Sí, pero hay una universidad, que es la Universidad Cúspide, que le puede dar un título de hace 5 años, darle la Secretaría de Educación Pública, que el mismo día de hace 5 años le puede dar una cédula, como ocurrió con el fiscal sustituto que está en la Ciudad de México, y con eso diría, tiene 5 años que yo soy licenciado en Derecho, tengo más de 35 años, y en consecuencia participo. Y la ciudadanía votaría, y teníamos un ministro
que en lugar de resolverlo jurídicamente, lo resolvería a golpes. golpes. Entonces, son situaciones extremadamente graves. Desaparecen a los jueces de distrito, desaparecen a los magistrados, desaparecen a los ministros, desaparece el Consejo de la Judicatura, ahora será un órgano de administración judicial, crean un tribunal judicial disciplinario, que también va a ser de elección popular, y dentro de esto dicen, no, pues va a ser muy sencillo, porque ahora los ministros, dicen, como van a ser 9, el Ejecutivo va a poner 10 candidatos, el Congreso va a poner 10 candidatos y el Poder Judicial 10 candidatos. Y de esos 30 se van a campaña, les vamos a dar financiamiento para la radio y la televisión, que los escuche la población y que la población elija. Pero realmente, entonces, ¿qué aconteció con toda esa capacitación durante muchos años que han tenido los jueces, los magistrados? Todo se perdería para que llegara unos cualesquiera que solamente tuviera un conocimiento o una aceptación popular, ¿verdad? Podría llegar hasta el peso pluma, cualquiera de esos, en esos niveles, y entonces automáticamente tendríamos una corte que verdaderamente no administraría justicia. Tendríamos un Congreso que ya de por sí es bastante débil, que no tendría esa capacidad legislativa. Y entonces, en consecuencia, pues sería extremadamente grave. Decía alguien por ahí que muchos de los servidores públicos que están en ese tipo de funciones, y que todavía podemos decir que se salvan algunos, dice, se equiparan a una tortuga cuando es vista en lo alto de un poste. Dice, lo primero que se pregunta la gente, ¿qué hace esa tortuga arriba de un poste? Dice, la segunda pregunta, ¿quién la subió? Y la tercera, hay que bajarla. Muchas gracias. Gracias. ¿Con qué quiero decir? Pues, solicitando y pidiéndole a nuestras autoridades, que ahora en sus manos está, como son las legislativas, que tomen conciencia de lo que se está haciendo y lo que se puede hacer, porque es preocupante, sobre todo, desarticular los 3 órganos de gobierno principales. Si empezamos por el Poder Legislativo, quitar a los diputados plurinominales no es aconsejable porque deja en estado de indefensión a las minorías. Si nos vamos al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, preocupado por sus cuestiones políticas, desatiende las situaciones administrativas y de gobierno que debe de tener, pero principalmente pedirle al Poder Legislativo que tome en cuenta que cualquier entidad debe tener un órgano rector en lo que es la administración de justicia. El día que no se respete, como ya está sucediendo, la administración de justicia, caemos en la inseguridad pública. Por lo tanto, que vean lo preocupante que es en este momento reducir el número de ministros, pero lo que es peor, que ciertas iniciativas que interesan a todo el pueblo sean aprobadas con 4 votos en la Suprema Corte por 4 ministros. Eso sí está muy grave. Y recordemos que más que nada nos estarían desapareciendo el artículo 17 constitucional, que dice muy claro: justicia que no es dada es justicia denegada. Y nosotros imploramos porque ya termine el estado de inseguridad y que ojalá con las reformas que se puedan dar y que sean positivas, recobremos en parte nuestra inseguridad, pero a la vez que tengamos gente proba, honesta, honrada, capacitada, profesional en nuestros órganos de administración de justicia y administración pública. Gracias, mi querido. Doctor Vázquez Azuara, ¿con qué concluye usted esta noche de debate? Gracias, doctor Carlos García Méndez. Bueno, también de manera muy breve me sumo a los comentarios que se han vertido esta noche. Estamos en presencia de tiempos político-electorales muy, muy complejos, donde se pone en la mesa de la discusión legislativa una serie de propuestas que pueden tener en alguna medida un carácter sumamente perjudicial para la colectividad.
es ahí donde toma relevancia la participación ciudadana. Todas y todos nosotros debemos desarrollar un sentido de responsabilidad y adentrarnos en el análisis de lo que se está proponiendo. Transitar de esa parsimonia social donde únicamente asimilamos lo que se nos vende en los medios de comunicación y aprovechar las tecnologías para informarnos. Eso sí también es participación ciudadana. Si vamos a votar las próximas elecciones el 2 de junio, que sea de manera informada, que veamos cuáles son las expectativas de las propuestas, que no solo nos dejemos llevar por los discursos políticos, que analicemos el trasfondo y si nos damos cuenta que puede haber riesgo en los intereses colectivos, pues emitir un voto razonado. Pero eso también es responsabilidad de nosotros. Hay un adagio que reza: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y nosotros, como mexicanas y mexicanos, nos merecemos un buen gobierno, pero eso depende del voto generalizado de todas y todos, y en la medida en que lo razonemos podremos hacer un contrapeso a lo que posiblemente pudiera causarnos una afectación el día de mañana. Ahí tenemos la solución. De esa manera yo concluyo. Pero ellos dicen de acuerdo como los compremos. De acuerdo como... Bien, pues hemos llegado casi al final de esta noche de debate, análisis a fondo. Y con eso concluimos nuestra transmisión del programa del día de hoy, agradeciendo a todos y cada uno de los ponentes su participación en esta noche de debate. Gracias. Y agradecer al equipo de producción de Acrópolis Multimedios, que encabeza tanto Héctor Montes de Oca como Jorge Rodríguez. Muchas gracias. Muy buena tarde, nos vemos en la próxima.